Hola hermanas, muy buenas tardes. Hermanas de la clase Mujer Virtuosa. Quiero recordarles que continuamos con nuestra lectura bíblica. Al final de la clase les vamos a dejar la lectura para ustedes que no alcanzaron a llevársela, podamos continuar. Y también todas nuestras clases de escuela dominical, recuerden que están basadas en la lectura bíblica. Y en esta semana nos tocó leer el libro de Crónicas. Y ya estamos en el día de hoy, debimos haber leído del 17 al 20 y mañana toca del 21 en adelante, ¿verdad? Pero les vamos a dejar la lista para que la lleven en esta semana y continúen leyendo para que cuando tengamos la lección aquí ustedes vean, pues eso ya lo leí y podamos entenderlo un poquito más. En esta tarde nos toca ver Primera de Crónicas 21. Pero antes de ver nuestro pasaje, quiero leerles un versículo en Proverbios 16-18 que dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nuestra lección en esta tarde se trata del problema del orgullo. Y hermanas, yo creo que no hay ser humano en la tierra que no tenga problemas con el orgullo. Y por si estamos dudando de que si soy orgullosa, seré orgullosa yo, o será que tengo problemas con el orgullo, bueno, yo encontré algunas preguntas para evaluarnos, para ver si somos o no somos orgullosas. Y quiero leerles 10 preguntas al inicio y al final de la clase les voy a leer otras. Miren, hermanas, pongan atención para ver con cuál de estas nos identificamos. La primera: ¿encuentras con facilidad las faltas de los demás, verbalizando esas ideas a otros? ¿Tienes una lengua cortante y crítica? Número 2. ¿Le dedicas un tiempo excesivo al esfuerzo por mantener tu apariencia física? Cabello, maquillaje, ropa, peso, forma física. ¿Evitas tener las señales de envejecimiento? La número 3. ¿Eres motivada por el reconocimiento, la aprobación, la aceptación o el halago de los demás? Número 4. ¿Eres argumentativa o te gusta discutir? Yo creo que ninguna de nosotros, ese no, ¿verdad? Número 5. ¿Siempre piensas que tu forma de hacer las cosas es la forma correcta, la única manera de hacerlo o la mejor forma? Número 6. ¿Tienes un espíritu sensible? ¿Te ofendes fácilmente? ¿Te hieren los sentimientos fácilmente? Número 7. ¿Pretendes ser lo que no eres? ¿Tratas de dar la mejor impresión de ti misma más allá de lo verdadero? ¿Se sorprenderían las personas de la iglesia si supieran cómo eres realmente en tu casa? Número 8. ¿Te cuesta admitir que estás equivocada? ¿Te cuesta confesar tus pecados a Dios y a otros? Y aquí dice no en cuanto a generalidades, sino de forma específica. Y número 10. ¿Tienes dificultad de compartir con otros tu verdadera necesidad espiritual y tus luchas? Hermanas, quise buscar esto para ayudarnos, porque muchas veces se nos hace difícil reconocer que somos orgullosas. Y lo digo personalmente, ¿verdad? A veces estoy orando y yo digo, a ver, ¿qué pecado voy a confesar el día de hoy? A mí se me hace que no pequé. Y hermanas, todos los días pecamos. Y qué difícil es cuando estamos orando, ¿verdad? Confesarle al Señor. Bueno, no tan solo confesarle a nuestro Señor, sino qué tal que a nuestra familia vamos pidiéndole perdón, reconociendo que hemos hecho algo mal en el día. Ay, hermanas, qué difícil, a lo mejor a ti no, pero a mí se me hace tan difícil decir perdóname. O sabes qué, discúlpame, me equivoqué. Ya sea a mi esposo, a mis hijos o a alguna hermana. Decimos, ay no, qué vergüenza, ay me equivoqué, yo sé que me equivoqué, pero pedirle perdón, ay no, qué vergüenza. Eso se llama orgullo, hermanas.
Bueno, vamos a ver nuestro personaje de esta tarde. Y nuestro personaje que nos toca es David, el rey David. Ahí en Primera de Crónicas 21, que nos toca leer mañana precisamente ese pasaje del 21 al 23. Vamos a ver aquí con este personaje las causas del orgullo. Y bueno, si nosotros conocemos a David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era cualquier hombre, sino era un hombre consagrado, un hombre que amaba al Señor. Pero hermanas, él se descuidó, llegó la tentación y cayó en pecado por causa del orgullo. El orgullo, hermanas, es algo muy peligroso. Y si nosotros no reconocemos que somos orgullosas, podemos caer también. Si este hombre que era tan consagrado, era un hombre espiritual, cayó, hermanas, si nosotros nos descuidamos también podemos caer, ¿verdad? Las causas del orgullo. Primera cosa que nos dice aquí nuestra lección es que el orgullo proviene de Satanás, del mismo infierno. Es algo que no es bueno y que el enemigo nos incita a que nosotros seamos orgullosas. Y aquí en nuestro pasaje, Primera de Crónicas 21 dice, pero Satanás. Así comienza el capítulo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Mañana que leamos este pasaje que toca nuestra lectura bíblica, nos vamos a dar cuenta que David ya era rey de Israel y a él le estaba yendo muy bien. Dios le había bendecido y hay que tener mucho cuidado cuando nos va bien, cuando Dios nos bendice, cuando todo está que va sobre la marcha, va muy bonito. Debemos de tener cuidado porque es ahí cuando el enemigo puede meterse y nos puede incitar igual que a David, ¿verdad? David estaba muy bien y una mañana él se levantó con este pensamiento, ¿verdad? No había necesidad de hacer un censo en Israel. Todo estaba bien. Es más, Joab y los príncipes del pueblo, David le dijo a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Joab reconoció que esto no estaba bien, porque en sí hacer un censo no era pecado, pero la actitud que David estaba teniendo era como para decir, ay, quiero ver qué tan fuerte soy. A mí se me hace que por lo que yo tengo es por eso que estamos ganando todas las guerras. Como que se le subió, vaya. Y nos puede suceder a todas nosotras, hermanas. Si nos descuidamos, el enemigo nos puede meter en la cabeza de que lo que estamos haciendo o lo que somos es por nosotras y no es por nuestro Dios. Vamos a ver cómo era David. En 1 Samuel, capítulo 16, vemos ahí algunas características de David. David, cuando sube a ser el rey, un poquito antes de que lo pongan como rey, vienen a su casa a buscar quién va a ser el próximo rey. Y aquí tenemos en 1 Samuel, capítulo 16, en el versículo 12. Nos dice así, envió pues por él, estamos hablando de que Samuel envía por David y le hizo entrar a la casa. Ya Samuel había visto a todos los hermanos de David, pero faltaba David, el más chico. Y la Biblia nos describe cómo era David. David era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. También en 1 Samuel 17 nos dice que era victorioso. En 1 Samuel 18 nos dice que era famoso. David tenía muchas cualidades, hermanas. Era guapo, era valiente, era buen músico. Había tenido muchas victorias y ya era muy famoso. Hermanas, si el Señor nos ha dado algunas cosas, hay que tener cuidado. Con nosotras las mujeres,
A veces el enemigo se mete cuando tenemos talentos. Si Dios te ha dado una muy bonita voz, ten cuidado. Si Dios te ha dado un muy bonito cuerpo, ten cuidado. Si Dios te ha dado habilidades, debemos de tener cuidado, hermanas, porque muchas veces se nos sube a la cabeza todas estas cosas y el enemigo nos empieza a decir, tú eres lo máximo, tú eres la más bonita de todas, o tú, nadie como tú, ¿verdad? Y se nos empieza a subir a la cabeza lo que tenemos, y hermanas, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay un dicho que dice que entre más alto estás, más duro será el porrazo. Y hermanas, que el Señor nos ayude, si Él nos ha dado algo en nuestra vida, en lo cual nosotros podemos decir, o más bien debemos decir, gracias Señor por estas cualidades que me has dado, y no decir que yo soy la mejor, o que si no fuera por mí no se hicieran bien las cosas, o yo solamente sé hacer las cosas, nadie más las sabe hacer, ¿verdad? Porque ya se está apoderando de nosotros el orgullo, y el enemigo nos está incitando a hacer a un lado a Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del orgullo? Bueno, aquí en nuestro pasaje de Crónicas nos dice que a pesar de que Joab le dijo a David que no estaba bien lo que iban a hacer, dice que más pudo la orden del rey que lo que Joab decía. Hermanas, muchas veces cuando somos orgullosas nos volvemos obstinadas. Aunque nos dicen que no estamos bien, nosotros nos acercamos y decimos, no me importa. Yo sé que así es y pues aunque me digan que no, yo así lo voy a hacer, ¿verdad? En el versículo 7 nos dice que esto desagradó a Dios. Hermanas, cuando nosotras somos orgullosas y tercas, eso desagrada al Señor. A Dios no le agrada que las mujeres seamos orgullosas y tercas. Debemos de pedirle al Señor que nos haga humildes, que nos haga entendidas. Y dice en el versículo 10, en el versículo 8, aquí tenemos, en el versículo 8 dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Después de que David manda a censar al pueblo, leemos aquí en nuestra lectura que el Señor se enoja, Dios se enoja con David y le da a escoger. Y hermanas, cuando nosotros hacemos una decisión en base a nuestro orgullo, cuando hacemos una decisión que desagrada al Señor, a veces cometemos locuras. Cometemos locuras, hermanas, y esas locuras o esas decisiones en nuestra vida no tan solo nos afectan a nosotras, sino que afectan a las personas que están cerca de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, si estás casada, a tu esposo, a los que están alrededor tuyo, igual que David. Esta decisión le costó mucho a David porque mucha gente murió por causa de la decisión que él hizo. Dice la Biblia que Dios hirió a Israel y ya fue cuando David se dio cuenta que inocentes estaban muriendo por causa de su decisión que había hecho. Y él también sufrió por causa de esa mala decisión. ¿Qué es el orgullo, hermanas? El orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo, exceso de confianza en uno mismo. Cuando yo me empiezo a sentir que soy, que no necesito de Dios, yo puedo hacer las cosas. ¿Y cómo voy a dar cuenta de eso? Ya no oro, ya no leo la Biblia. Al fin y al cabo que cada año leo la Biblia y pues ya me sé desde Génesis hasta Apocalipsis, ya pregúntame el versículo que ya me lo sé. Cuando tomamos esa actitud, hermanas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos a un punto de caer, de que el enemigo nos enrede y por causa de nuestro orgullo, de esa confianza en nosotras mismas,
vayamos a caer y nuestra ruina sea grande. Una mujer orgullosa piensa que todo lo que hace, que todo lo que dice es perfecto. Y hermanas, perfecto solamente hay uno, solamente Dios. Cuando nosotros tenemos esta actitud, hermanas, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a caer. ¿Cuál es el remedio para el orgullo? El remedio para el orgullo es el quebrantamiento. En otras palabras, entregar mi voluntad a la voluntad de Dios. Al orgullo no le gusta que lo manden. No le gusta entregar su voluntad. Al orgullo le gusta tener siempre la razón. Al orgullo le gusta siempre tener el primer lugar, ganar, que nadie le gane. Pero hermanas, debemos de entregar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y la primera cosa que tenemos que hacer es arrepentirnos. Reconocer que tenemos orgullo en nuestra vida, hermanas. Todas tenemos orgullo en nuestras vidas. Debemos de humillarnos ante nuestro Dios. En el versículo 16 aquí nos dice que alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Esta era una forma de humillarse. Hermanas, la cura para el orgullo es humillarnos. Ay, pero ¿cómo me van a humillar a mí? A mí, no puede ser. Hermanas, cuando tenemos esa actitud, no podemos ir adelante. Y mucha gente sufre por causa de esa actitud que nosotros tenemos. ¿Y cuál gente? La que está cerquita de nosotros, nuestros hijos. Los que viven en casa con nosotros, ¿verdad? Son los que sufren por causa de nuestro orgullo. Tenemos que humillarnos. Hermanas, muchas veces tenemos que pedir perdón a nuestros hijos. Sí, hermana, a nuestros hijos muchas veces nos equivocamos y tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Si estás casada, tienes que pedirle perdón a tu esposo. Sí, también nos equivocamos, hermanas. Tal vez a una hermana de la iglesia, ay, qué difícil es a veces pedir perdón, ¿verdad? Humillarse, hermanas. Si no nos humillamos, el Señor nos va a humillar. Y es más fuerte, más duro cuando el Señor nos humilla que cuando nosotros nos humillamos. Debemos de obedecer a Dios. En el versículo 18 y 19 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, hermanas, debemos de obedecer. Antes de que el Señor nos llame la atención, debemos de obedecer. Y en el versículo 26 nos dice que edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hermanas, debemos de tener un lugar donde podamos ir y tener un altar en donde podamos pedirle perdón a Dios diariamente. Ay, hermana, pero ¿qué le voy a pedir perdón? A ver, ¿qué hice hoy? Hermanas, todos cometemos errores y cuando no encontramos qué confesar, yo creo que ahí hay cierto nivel de orgullo en nuestras vidas, porque yo creo que todos los días nosotros fallamos y debemos de pedirle perdón al Señor. Y no tan solo al Señor, sino si hay alguien más al cual nosotros sabemos que hemos ofendido, debemos de pedirle perdón también. En nuestro primer pasaje de ahí de Proverbios, antes de la caída, ¿verdad? Antes del quebrantamiento, tenemos ahí el orgullo. Y hermanas, antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia es pariente del orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hermanas, es importante también ver con quién nos juntamos, porque muchas veces nuestras mismas amigas nos incitan a ser orgullosas, nos animan. Ay, no, ¿por qué le vas a pedir perdón? No, que te pida perdón ella. O, ay, no te rebajes a tanto. Hermanas, esas son voces no
de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Les voy a leer otras 10 por si no cupimos en los primeros 10. En las siguientes 10 dice, ¿eres excesivamente tímida? A veces, ay, que soy muy tímida, por eso no puedo pedir perdón. O por eso no me humillo, porque no, eso se llama orgullo. ¿Te resientes cuando se te pide algo o cuando se espera que sirvas a tu familia o a otros? Ay, parezco sirvienta en esta casa. Nadie me aprecia. Hermanas, ahí ya hay algo de orgullo, ¿verdad?, en nosotras. ¿Te pones a la defensiva cuando eres criticada y corregida? Cuando alguien viene y te dice, hermana, yo creo que aquí te equivocaste, híjole, que nos digan eso. Decía mi abuelita, respingamos, ¿verdad? Quiere decir que hay algo de orgullo por ahí, ¿verdad? ¿Interrumpes a las personas frecuentemente cuando están hablando? Yo no sé si te ha pasado, pero nos empiezan a decir y ya estamos con la palabra, ¿verdad? No dejamos terminar a la persona. Hermanas, eso es orgullo también. No dejamos que nos digan bien las cosas, ¿verdad? ¿Te quejas con frecuencia? Miren, hermanas, ahorita estamos en la cuarentena. Dice, ¿te quejas con frecuencia del clima, de tu salud, de tus circunstancias, de tu trabajo o de tu iglesia? Ay, hermana, yo no pensaba que eso era orgullo. Hermana, cuando no estamos contentas, pensamos que no debería de ser así, que nosotros sabemos mejor cómo deben ser las cosas. Eso se llama orgullo. Ay, qué calor tan horrible hace ahorita. Ay, como diciendo, Dios no sabe que debe de cambiar la temperatura, ¿verdad? Que a mí eso me molesta. Bueno, si nos estamos molestando, a lo mejor es porque hay algo de orgullo ahí en nuestra vida. ¿Te descuidas en la oración y en la meditación de la palabra? Ay, ya leí la Biblia ayer, hoy. Ay, ¿qué tiene? Un día que no la lea. Ese día que no la leemos a lo mejor es el día en que Dios nos quería hablar, en que ahí, y realmente todos los días hay algo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en tentación o algo que puede ser de bendición en el día para cada una de nosotras. ¿Te hieres cuando tus logros o actos de servicio no son reconocidos o recompensados? Estamos trabajando en la iglesia o estamos en algún proyecto y no te mencionan y ya nos molestamos y la próxima yo ya no voy a cooperar porque a mí nunca me reconocen. Cuidado, eso es orgullo. ¿Reaccionas ante las reglas? ¿Te disgusta que te digan lo que tienes que hacer? Híjole, nada más nos dicen lo que tenemos que hacer y a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Eso es orgullo, hermanas. ¿Evitas estar rodeados de cierto tipo de gente porque te sientes inferior en comparación a ellas o no sientes que estás a su altura? Hermanas, eso también es orgullo. La baja autoestima, que uno se siente, ay no, yo no estoy al nivel. Hermanas, eso se llama también orgullo. Estás ahí pensando, esa es la última. Estás ahí pensando cuántas de estas preguntas le aplicarían a alguien que tú conoces. De todas las que mencioné, esta le cae bien a fulana, sultana. ¿Te sientes bien pensando que muchas de estas cosas no te aplican a ti? Dices, ay, gracias a Dios, de las 20 que mencionó la hermana, solamente 2 me aplicaron. Eso se llama orgullo. Tengamos cuidado, hermanas. Si creemos que no somos orgullosas, tengamos cuidado porque estamos paseando en la calle del orgullo. Y cuando andamos caminando en la calle del orgullo, el enemigo nos va a hacer tropezar. David se descuidó. Este hombre, conforme al corazón de Dios, se descuidó y le causó gran dolor al pueblo y a él. Hermanas, nosotras debemos de tener cuidado. Que Dios nos ayude para cada día decirle, Señor, ayúdame a que con este problema del orgullo, porque yo no quiero lastimar a mi familia, yo no quiero lastimarme a mí mismo, yo no quiero sufrir. Tal vez, hermana, tú ya has sufrido por causa de tu orgullo. Yo he sufrido por causa de mi orgullo también, hermanas. Y muchas veces lo hemos reconocido, pero en otras ocasiones
no queremos reconocerlo y le echamos la culpa a medio mundo sin tomar en cuenta que nosotros somos las responsables de estos problemas. Pidámosle al Señor que nos ayude con nuestro orgullo. Y el primer paso es estar en la palabra de Dios. Ahorita al final les vamos a poner la lectura bíblica que es para esta semana. Para continuar con nuestra lectura, hermana, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, porque si nos descuidamos, vamos a caer y no queremos caer. Que el Señor nos guarde y nos ayude en este tiempo para que continuemos agradándole al Señor. Dios te bendiga y oremos las unas por las otras. Quiero decirles, hermanas, que yo tengo problemas con el orgullo. Y yo tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde, porque prefiero que tú me ayudes a ser humilde por las buenas y no por las malas. Porque es muy triste cuando el Señor nos llama la atención y ya destruimos nuestra familia, destruimos personas, ¿verdad?, inocentes por causa de nuestro orgullo. Hermanas, que el Señor nos dirija y nos guíe para hacer las cosas de manera diferente y que el Señor nos ayude a reconocer que somos orgullosas y que nos haga más humildes. Que Dios te bendiga y espero verte pronto.